La ciudad despierta un hambre de bendecir lo que salva, de montar un caballo de oro, de robarse una muchacha, de suicidarse mirando crecer una rosa blanca, de encarcelar los recuerdos y libertar las nostalgias. La tarde nos sorprende sobre la vieja ciudad. La tarde y los pasos que nacen desde el corazón mismo, donde empezara a crecer en el tiempo. Recorremos la que una vez fuera Plaza de Armas, con su añeja parroquia de San Jerónimo de las Tunas, para detenernos frente a ella. La augusta casona del gobierno municipal, con sus columnas, arcadas y capiteles de estilo inconfundible, el que le naciera a la ciudad con el 20º siglo de nuestra era. Próxima ya a arribar a sus 100 años, la edificación más representativa de esta villa parece recibir al viajero con una enigmática sonrisa y su ancestral carga de nostalgia. El que fuera Palacio Municipal y los tuneros de entonces llamaron el ayuntamiento, se levantó sobre las ruinas del cuartel de artillería conocido como el Telégrafo, destruido por las huestes cubanas cuando tomaron la ciudad en agosto de 1897. Justo en este sitio terminaba la calle Campo Amor, la actual Vicente García, y su posición estratégica permitía que el fuego de sus piezas artilleras se cruzaran con las del cuartel de infantería o de las 28 columnas, lo que hacía prácticamente inexpugnable la plaza. Pero años antes, hacia 1868, en este lugar se encontraba situada la casa de los Rosende, que fuera testigo de los idilios de Nicolás de la Rosa y Rosendita Rosende y de las primeras representaciones teatrales de la villa, consumida por el fuego cuando Vicente García asaltó e incendió la ciudad en 1876. El diseño del Palacio Municipal fue encargado al ingeniero santiaguero Carlos Agarra Fernández. De su construcción se hizo responsable la pareja formada por los españoles José Pose y Antonio Raposeira, a quienes debemos buena parte del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Y es a otro español, Nicasio Mensa, que la edificación debe el escudo municipal que lo dignifica y pese a los años transcurridos se mantiene firme, desafiando el tiempo cual vieja enseña de guerra. En el Palacio Municipal radicaban las oficinas de gobierno de la otrora Victoria de las Tunas, lo que motivó que los tuneros lo llamaran ayuntamiento. La edificación fue construida durante la alcaldía de Rafael Zayas, el director de El Eco de Tunas, quien paradójicamente nunca llegó a estrenarlo, al renunciar a su cargo el 1 de diciembre de 1920, mientras el Palacio Municipal sería inaugurado en 1921. El Palacio Municipal simultaneó sus funciones con las de otras instituciones. En los años 40, cuando se reconstruía el edificio de Correos, las oficinas del mismo pasaron a residir en los locales del ayuntamiento. En los años 50, y por iniciativa del secretario Pedro Verdesie, se instaló una biblioteca pública, además de ser utilizado como sala de exposiciones del patronato Proarte. Con el triunfo de la Revolución en enero del 59, aquí radicó el primer gobierno revolucionario. En los años 70, la edificación alcanzaría su mayor notoriedad y protagonismo. Sus locales y oficinas se trocaron en las aulas del preuniversitario Luis Urquiza Jorge. Ya en los 80 se convertirá en el Museo Provincial Mayor General Vicente García, una de las instituciones culturales de mayor prestigio en la ciudad. La sede del primer ayuntamiento del municipio Victoria de las Tunas, constituido en noviembre de 1910, se encontraba ubicada en la calle Lorenzo Ortiz, número 10. Por cierto, la historia del referido gobierno municipal tuvo no pocas contradicciones y tropiezos a inicios de aquella república de generales y doctores. Muchos años antes, cuando solo éramos un pueblo perdido en la geografía de la isla, hacia 1847, se estableció la tenencia de gobierno, aún subordinada a Bayamo,
siendo su primer gobernador don José Morales, constituyéndose el primer ayuntamiento. 2 años después, en 1849, se le otorgó el título de villa y en 1853 el de ciudad. Entonces éramos San Jerónimo de las Tunas, una ciudad en el interior de la ínsula que empezaba a crecer. Constituía una de las regiones ganaderas de mayor importancia de la región oriental y, por otra parte, su posición geográfica, especie de puente entre el Camagüey y Oriente. El estallido de la guerra y el posterior asalto e incendio de la ciudad determinó que el ayuntamiento de la misma colapsara. No es hasta 1880 que se restaura el gobierno de la villa, ya segregada de Bayamo y Holguín. Pero nuevamente la guerra se interpone y en 1897 la ciudad es destruida por las huestes de Calixto García. En 1898, el 28 de octubre, por decreto del gobernador del distrito de Holguín, el coronel norteamericano Duncan Hood, Victoria de las Tunas es anexada al término municipal de Puerto Padre. Si algo ha caracterizado a los hijos de esta tierra es cierta tosudez, algo así como llevarles la contraria a los que por desconocimiento o soberbia tratan de restarle los méritos que la ciudad ha acumulado a lo largo de la historia. El caso es que los tuneros no renunciaron a su propio gobierno y por mucho que le molestara a las autoridades de Puerto Padre, desde los primeros instantes crearon el Comité de Defensa Pro Ayuntamiento Tunas con el propósito de segregarse de la Villa Azul. La tentativa de reinstaurar el municipio contó con la reticencia de las autoridades de Puerto Padre. Paradójicamente, los destinos de aquella villa se encontraban regidos por un tunero, Enrique Rosende, cuyo hogar se encontraba situado donde años después se levantaría el edificio del Palacio Municipal. Finalmente, y ante la presión ejercida por los vecinos de Victoria de las Tunas, el presidente de la República, José Miguel Gómez, el 2 de julio de 1910, sancionó la ley que creaba el ayuntamiento de la ciudad. Todo quedaba dispuesto para que se celebraran las elecciones. En aquellas primeras elecciones para ocupar la alcaldía, resultó ganador el comandante del Ejército Libertador, Eduardo Vidal Fontaine, al que el pueblo conocía como Lalo. Llegaba en representación del Partido Liberal y acumuló 1.556 votos, derrotando a su rival, el doctor Emilio González Hurtado, candidato por el Partido Conservador. Una mañana nebulosa y fría, de esas que abunda en el mes de enero, me encontraba sentado en mi alcaldía, convulso y triste, sin tener dinero. Parecía mi despacho un hormiguero, sin poder soportar la algarabía. Fue el primero de nuestros alcaldes poetas y junto a su fraterno Rafael Zayas, quienes más lucharon por la cultura del municipio en aquellos primeros años de República. Lalo llegó incluso a publicar 2 libros de poesía, Aires de Patria y Granos de Arena. Tras su primer periodo de 1910 a 1912, fue reelecto hasta 1914. Durante su mandato se construyó el Parque Vicente García, el matadero municipal, se levantaron puentes, se terraplenearon las calles, se instaló la primera planta eléctrica. A su gestión se debe el paso de la línea del ferrocarril central por la ciudad de Victoria de las Tunas. Lentamente, la villa resurgía de entre las ruinas de la guerra. Lalo Fontaine volvería por sus fueros y estaría al frente de los destinos del municipio desde junio del 27 hasta febrero del 33. Incluso resultó electo para un nuevo mandato, pero la caída de Machado en agosto de ese propio año determinó su retiro. La imprenta tu ilusión más bella te llega a consagrar como figura de inmensa magnitud como una estrella, trazando un pueblo la excelente huella de amor, de fe, civilidad y cultura. En abril de 1917 toma posesión de la alcaldía de Victoria de las Tunas nuestro hombre del ECO, Rafael Zayas. Llega en representación del Partido Conservador. Al frente de su periódico se ha granjeado las simpatías del pueblo, que confía en su honestidad y capacidad para llevar las riendas del municipio. Zayas, más allá de cualquier ambición personal o política, aboga por el mejoramiento social y cultural. El municipio bajo su mandato se caracterizó por una administración limpia, libre de negocios turbios, la preocupación por el auge de la cultura en la localidad, la remodelación y reparación de calles y puentes. A su gestión se debe la reconstrucción y sustitución de los bancos del Parque Vicente García, las obras del Palacio Municipal para sede del ayuntamiento y un detalle curioso, no habitaron en él rencores políticos,
Pese a ser conservador, su trato con sus rivales políticos, los liberales, estuvo exento de resquemores. Es proverbial su amistad con el anterior alcalde, Lalo Fontaine, con quien nunca dejó de departir. Solía vérseles juntos en fraternal charla en la que la poesía y los destinos del municipio eran los principales tópicos. La profesión de periodista y su honestidad han permeado la impronta del hombre político. No es de extrañar entonces que enarbole su pluma en contra de la corrupción en el aparato gubernamental y la desatención de que son víctimas los municipios del interior de la isla. Zayas rompe lanzas por su victoria de las Tunas, sin importar que el presidente que gobierna a la nación sea del propio partido en el cual milita. La Pagaduría de Obras Públicas de Oriente ha extendido algunos cheques a favor de individuos por servicios devengados en arreglos de puentes, caminos y calles. ¿Dónde, cómo y cuándo se han hecho esos trabajos? ¿Dónde están las reparaciones hechas a nuestros intransitables caminos vecinales? Pues eso es lo que nosotros queremos que se conozca en esta región, castigada duramente por sus gobernantes. Los destinos de la ciudad estuvieron regidos en sus primeros años por dos alcaldes poetas. Dos hombres que, más allá de sus limitaciones políticas y clasistas, se entregaron al municipio y dieron vida a las esperanzas de aquellos que soñaron que un día no tan lejano, este pueblito de calles polvorientas ocuparía su lugar en la geografía del planeta.